a comenzar con la conferencia de inauguración de este seminario, que va a ser dictada por Aquilino Duque, uno de los protagonistas y por tanto testigos de aquel tiempo, como dije yo antes, de amistad y literatura. Y en él vamos a ver algunos de los motivos que antes yo he reflexionado. Él es sevillano de nacimiento, pero tiene muy poco de localidad, entre otras razones porque aunque se licenció en Derecho en España, luego completó sus estudios, por ejemplo, en Cambridge o en Estados Unidos. Por tanto, tiene conocimiento de lo andaluz, pero también tiene una mirada externa de lo andaluz. Entre otras razones, porque ha vivido mucho tiempo fuera. Ha vivido y ha viajado por Inglaterra, Estados Unidos, Alemania e Italia. Y vivió ya de forma continuada del año 61 al 75, 3 lustros, entre Ginebra y Roma. Por tanto, es alguien que puede ser muy rico para este curso porque tiene una mirada como testigo de aquí, pero también una mirada crítica desde fuera. Tiene una trayectoria muy dilatada como narrador, como poeta y como ensayista, y os digo algunos títulos por si a partir de hoy queréis leerlo. Es autor de obras poéticas, por ejemplo, De palabra en palabra, que fue premio Leopoldo Panero y premio Falstaff de la Real Academia. Es autor de Las Torres de San Cayetano, que se publicó finalmente como Las Ruedas de Fuego y que fue premio Ciudad de Sevilla de novela. Y fue autor, o es el autor, de una obra del año 74, quizá la más famosa suya, El mono azul, porque fue premio nacional de literatura. Ha escrito luego también libros de investigación, de reflexión, más divulgativos, como El mito de Doñana o El suicidio de la modernidad. Tiene novelas como Los consulados del más allá, Los agujeros negros, La luz de Estoril, Máscaras furtivas, y relacionada con este mundo de lo andaluz tiene también un librito titulado Guía Natural de Andalucía, un libro de ensayo de viaje, es decir, que conoce bien todo esto. También es un honor para nosotros tenerlo aquí porque él ha hablado en foros muy diversos. Él ha dictado muchos cursos sobre literatura española contemporánea, por ejemplo, no ya en la Universidad de Sevilla, de donde él, digamos, es hijo natural, sino también en Chapel Hill, en Cambridge, Sevilla, Roma, Pensilvania, Georgetown, Málaga, Oviedo, en el Museo de Bellas Artes de Sevilla, en el Palacio de las Naciones de Ginebra, en el Instituto Británico de Sevilla, en el Instituto Español de Roma, en el Instituto Cervantes de Londres, de Nueva York, de Viena, de Múnich, de Utrecht, en fin. Es, por tanto, un conferenciante también muy viajado, podríamos decir. Aquilino, para mí de verdad es un placer tenerte aquí porque eres testigo de aquel tiempo y voces como la tuya es necesaria o son necesarias para saber de verdad qué pasó en aquel tiempo. Como él ha sido siempre un aventurero de las letras y de la vida, ha querido precisamente titular su conferencia La novela como aventura. Bienvenido a los cursos de la Universidad de Cádiz San Roque. Muchísimas gracias, José Jurado Morales, y sobre todo muchísimas gracias por la maravillosa exposición que has hecho de lo que fueron aquellos tiempos, de lo que fuera el panorama crítico y, bueno, y de oficio de escritor de la época. En realidad, pues todas las personas que se han mencionado éramos amigos, pero cada uno iba a su aire. En fin, unos hemos vivido el asunto desde fuera, otros más desde dentro. Y bueno, y debo decir que todos los datos sobre la época han sido maravillosamente y expuestos con una claridad meridiana, y cada uno de ellos merecería un desarrollo, vamos, una conferencia completa. Lo que no se podría decir de la manera que cada uno tiene de ver el barroco, por ejemplo, qué sé yo, para mí el barroco es el horror al vacío, es decir, el no emplear palabras huecas y no crear espacios donde luego dentro no hay nada. En cambio, por ejemplo, que si yo, para Caballero Bonal es emplear palabras esdrújulas y gerundios. O sea, cada uno tiene una manera y adjetivos insólitos que uno no se espera. Bueno,
Por lo tanto, lo que voy a dar es un testimonio, no de, yo no vengo en veste de crítico, ni en veste de profesor, ni en veste de, sino simplemente en veste de, como escritor, y que quiere dar testimonio de su experiencia. Tampoco es completa, porque en realidad, como voy a explicar ahora, esto yo empiezo a hablar a partir de determinada época de mi obra, de mi aventura literaria, por decirlo en los términos de la conferencia. En un libro mío que se titula Grandes Faenas y que está, por cierto, publicado por la Universidad de Cádiz, está recogida una conferencia que leí en los años 90 en ciudades tan dispares como Oviedo y Ginebra, y en la que daba cuenta de lo que hasta entonces había sido, en mi caso, el cultivo de la narrativa. La última novela mía publicada hasta entonces se llamaba La luz de Estoril, y no voy a repetir ahora lo que entonces dije, solo añadiré que esa novela motivaría a un editor, Rafael Borrás, que entre tanto había pasado de Planeta a Ediciones B, a encargarme una semblanza del conde de Barcelona, eterno aspirante al trono que por fin ocuparía su hijo. Esa novela sería más conocida de haber recibido el premio para el que fue escrita y no estaría hoy fuera del comercio. Por lo menos sería tan conocida como El mono azul, que corrió parecida suerte en un principio, pero la superó al año siguiente al obtener el Premio Nacional de Literatura. Y es que hay que reconocer que un premio de cierto prestigio es lo que más ayuda a la difusión de una obra. Si esta relativa mala suerte con los premios se suma el hecho de que el novelista cultive otros géneros por los que acaso es más conocido, como en mi caso la poesía o el ensayo, resulta que su nombre y su obra no son precisamente imprescindibles en la nomenclatura, en las nomenclaturas que establecen críticos y profesores. De ahí que aquella conferencia mía la titulara yo Un novelista inexistente, pues por tal me tenía. Ya entonces tenía inédita una novela que no conseguía colocarle a ninguna de las grandes editoriales comerciales de nuestra patria. Yo respeto siempre los motivos de quienes no gustan de mis escritos y me libro mucho de tratar de convencerlos, como me libro mucho de refutar a los críticos que me los ponen mal. Un escritor que se respete no polemiza jamás con sus críticos. Ya lo decía Truman Capote, nunca jamás se debe responder a un crítico. Con todo, hay o hubo un par de escritores contemporáneos míos que debieron buena parte de su brillante carrera al hábito de arremeter contra sus críticos, en especial contra los que hablaban bien de ellos o incluso los distinguieron repetidas veces con su prestigioso premio. Sin embargo, para que esa táctica dé resultado, hay que hacerla desde una posición de fuerza, y nada refuerza tanto la posición de un escritor como su inserción en las corrientes ideológicas dominantes en su tiempo, desde las que se puede con toda impunidad ejercer esta suerte de terrorismo literario. Por lo demás, cada cual tiene sus puntos de vista, y en esto de la crítica literaria hay que dejarse de prejuicios y argumentos ad hominem. Eso no quiere decir que yo dé por bueno todo lo que se publica. Yo me limito a escribir como pienso que debe hacerse y a aprovechar las enseñanzas de autores mayores que en mí hayan podido dejar huella. Si me equivoco, es cosa mía, solo a mí puedo echar la culpa. Esa novela que tanto tiempo tardé en publicar se llama Las máscaras furtivas y trata de la parte clandestina de los sucesos europeos entre los años de 1934 y 1947. Hay quien dice que es mi mejor novela, opinión en la que no concurren quienes se negaron a publicármela. Sería enfadoso y prolijo hacer la historia de mis tentativas frustradas. Solo mencionaré una que me parece significativa
y es que la Compañía Iberia convocó un premio de novela espléndidamente dotado que llevaba aparejada la edición de la obra y su versión a las principales lenguas cultas para su distribución en los aviones de la compañía. El jurado era de notables de la época, entre los que figuraba incluso algún amigo mío y algún crítico deseoso de congraciarse conmigo. Pese a que un enteradillo me lo desaconsejaba, yo mandé las 5 o 10 copias a máquina de la novela. El premio fue declarado desierto. Mercedes Formica Corsi, que presentaba también una novela, fiada en su amistad con otro de los jurados, don José María de Areilza, me contaría que, según éste le dijo después, el premio se había creado especialmente para Jorge Semprún, pero que al ser nombrado este ministro de Cultura dejaba ya el premio de tener objeto. Yo no puedo opinar, pues ponderar una obra propia por encima de otras es como un padre que mostrara preferencia públicamente por cualquiera de sus hijos sobre los demás. Lo que sí puedo hacer es explicarme y despejar incógnitas, y esto es lo que traté de hacer en el texto escrito para una presentación que fue multitudinaria en el Instituto Francés de Cultura de Sevilla. Decía yo, si la importancia de un libro puede medirse por el trabajo que ha costado verlo impreso, no cabe la menor duda de que Las máscaras furtivas es uno de mis libros más importantes. En lo que a gestiones frustradas se refiere, puede al menos parangonarse con 2 novelas capitales de nuestro siglo, El gato pardo y 100 años de soledad. Ambas hubieron de recorrer un largo calvario antes de aparecer en los escaparates de las librerías, y una de ellas, la italiana, tan tarde que su autor estaba ya criando malvas. No voy a tener la petulancia de llevar más lejos el parangón. Es más, por muchos años que viva, siempre le envidiaré a García Márquez su éxito y a Lampedusa su talento. La envidia, aclaro, es una forma superlativa de la admiración. No es esta la mejor ocasión de relatar el calvario de esta novela, que duró 10 años nada más y nada menos. 10 años que me permiten equipararla con los 2 acontecimientos literarios de que hablo más arriba, en particular con el que, como ya he dicho en otra oportunidad, me gustaría haber escrito, que es El gato pardo, esa gran novela que la mayoría de la gente conoce por la simplificación cinematográfica de un magnífico regidor de teatro que se hacía pasar por director de cine. Ahora bien, el que a mí me hubiera gustado escribir El gato pardo no quiere decir que lo haya intentado siquiera, y mucho menos en esta novela. Esta novela transcurre en Inglaterra, en Italia y en España, concretamente en las provincias de Cádiz y Sevilla, pero por mucho que la Baja Andalucía me recuerde a Sicilia, ni la acción ni los personajes de mi relato tienen nada en común con lo que pasó en Nápoles y en Palermo en torno a 1860. Algo más tenga que ver acaso con lo que pasaba en Italia 80 años después, pero también los personajes son muy diversos y las situaciones acusan el paso inexorable del tiempo, es decir, de la historia. Con lo que sí tiene que ver, desde luego, es con lo que pasaba en Inglaterra por las mismas fechas, las de la Segunda Guerra Mundial y su trasguerra inmediata, y ahí sí que reconozco una deuda directa con un escritor inglés que describió como nadie la retaguardia social de esa guerra. Me refiero a Evelyn Waugh. Además de los personajes de ficción, que lo son hasta cierto punto, hay en esta novela personajes de cuya existencia histórica no cabe la menor duda y que salen con sus nombres y apellidos como comparsas del escenario en que la acción se desenvuelve. Napoleón y Kutuzov son personajes de guerra y paz, pero ni el mariscal Ney lo es de la Cartuja de Parma, ni Garibaldi del gato pardo.
En este relato mío hay referencias a Nobile, a Balbo, a Togliatti, a Canaris, a Messerschmitt, como las hay a las circunstancias históricas en las que se vieron envueltos de un modo u otro, pero en la reconstrucción de una época a efectos novelescos, tanta importancia tienen los sucesos que en ella se produjeron como los personajes que la habitaron. Pero también hay otra cosa, y es una concatenación de situaciones paradójicas. La realidad es paradójica y nada hay como una paradoja para hacer añicos un lugar común. Los lugares comunes que en mi relato destruyen sus paradojas son los lugares comunes de la historia de Europa en este siglo, una historia que yo no pretendo revisar, sino meramente contrastar con lo que Unamuno llamaba la intrahistoria. Puede que a esto se deba su poco éxito con la industria editorial actual conformista hasta el paroxismo. El conformismo ha existido siempre, unas veces se ha llamado ortodoxia, otras línea general, otras adhesión inquebrantable, y ahora se denomina en inglés political correctness, o sea, corrección política. Mi obra en general y este relato en particular están llenos de incorrecciones políticas, pues como ya dije, me interesa más la intrahistoria que la historia, sobre todo en una ficción que tiene más de novela en la historia que de novela histórica. De ahí que yo me mueva más a gusto por el terreno de la intraliteratura que por el de la literatura propiamente dicha. Hoy en día, gracias a la democracia, el consenso entre la literatura real y la oficial es total, de suerte que frente a esa situación tan totalitaria no cabe otro refugio que la intraliteratura, como frente a una historia manipulada y tergiversada hay a la fuerza que refugiarse en la intrahistoria. Hay que decir que en el limbo de la intraliteratura se siente uno mejor acompañado que en el de la literatura oficial. Cuando en España hubo una diferencia entre la literatura oficial y la literatura real, hubo muchos que pertenecieron a ambos y muchos también que fueron excluidos de la segunda por el mero hecho de haber destacado excesivamente en la primera. Ya que estamos metidos en el mundo de la narrativa, diré que hubo de asistir a una conferencia sobre la novelística de posguerra en la que solo contaba, por supuesto, aquella novelística que daba testimonio de una realidad determinada desde el punto de vista de una ideología más determinada todavía. Obras como El bosque animado, Miss Giacomini, La vida nueva de Pedrito de Andía podían descartarse sin escrúpulos por ser poco representativas o, lo que es peor, escapistas. La imaginación era tenida por un artificio destinado a enmascarar la realidad, y aunque no pudiera decirse que no había realismo en obras como las antedichas, sí que se las condenaba en cuanto que les faltaba lo que entonces se denominaba el mensaje, nueva versión de la moraleja en bastardilla de las fábulas dieciochescas. La irrupción ultramarina hizo cambiar mucho las cosas, pero aún así asistí en Viena hace muchos años a una discusión con doña Aurora Bernárdez de Cortázar, que consideraba execrable moral y políticamente El gato pardo, y eso que solo conocía la película de Visconti. Eran los tiempos en que el matrimonio había viajado a Cuba por vez primera. Nadie le va a regatear dotes de imaginación a Cortázar, sobre todo el Cortázar anterior a aquellos viajes, como tampoco se le pueden regatear a Ítalo Calvino, pero a mí nadie me quita de la cabeza que Calvino, que en la editora procomunista Einaudi mandaba mucha fuerza, no fuera uno de los que rechazaron el manuscrito del gato pardo por estar fuera del tiempo histórico, que es como entonces se decía, por políticamente incorrecto. Digo todo esto para que se vea que no era por capricho, por lo que dije antes que la realidad es paradójica. Otra paradoja fue que El gato pardo lo publicara por fin el editor más inmerso en el tiempo histórico de entonces, Feltrinelli.
Probablemente cuanto acabo de exponer sea una equivocación. Con ello solo pretendo explicarme a mí mismo cómo es que una novela como Las máscaras furtivas tardó 10 años en poderse publicar. Si alguien tiene una explicación más plausible, le ruego que me la dé y me saque de mi error, por más que veo difícil que me saque de la intraliteratura, de esa literatura más atenta a buscar la verdad que a transformar la realidad. Manuel Borràs, director de la editorial Pretextos, fue quien por fin se decidió a publicarla. No fue él, sin embargo, el primero en entusiasmarse con ella. Hubo unos amigos jerezanos que lo precedieron y la habrían sacado si no les falla la economía como les falló. Borràs ya me había publicado antes otro libro, El Rey Mago y su elefante, por gestión del poeta Fernando Ortiz, que fue quien me puso en contacto con él, y para mí fue una gran satisfacción el sumar 2 títulos en tan prestigiosa editorial. Ese libro, Las memorias de mis primeros 10 años de vida, se presentó en Madrid, en la residencia de estudiantes, y en esa presentación intervinimos, además del editor y el autor, el marqués de Tamarón, que hizo una original disquisición entre lo cursi y lo cateto en la literatura andaluza. Mi intervención fue la siguiente. El número de ejemplares vendidos y de ediciones agotadas es uno de los baremos por los que se suele medir el éxito de un libro. Pero si también se mide por los disgustos que acarrea al autor, ¿qué duda cabe que El Rey Mago y su elefante fue un éxito? Antes de que se hiciera ninguna presentación ni apareciera ninguna reseña, el libro corrió de boca en boca y fue adquirido y leído minuciosamente por muchas personas que superan holgadamente la 12 de mis lectores habituales. Siempre digo que el acierto de cierto editor consiste en vender sus libros a los españoles que no leen, que son la inmensa mayoría. Bien es verdad que esos libros que compran y regalan los españoles que no leen son, sin excepción, libros de usar y tirar. Es decir, que a mí ese editor tuvo la amabilidad de publicarme un par de libros, aun a sabiendas de que no se iban a vender, pues mis libros tendrán muchos defectos, pero no tienen el de ser de usar y tirar. Si en cambio tienen algunos el defecto o la virtud de ser de leer y quemar. Y nada hay como una hoguera para hacerle propaganda a un libro. Hablo de hoguera en sentido metafórico, por supuesto, pero de esta hoguera imaginaria en la que ardió el Rey Mago y su elefante, me han llegado chispas y pavesas e incluso dentro de mí he sentido que algo crepitaba. Y lo he sentido y lo siento en la medida en que yo mismo me he hecho después, al volver sobre mi propio libro, reflexiones parecidas a las que se hayan hecho aquellos lectores que lo hayan querido quemar o lo hayan quemado. Muchas veces me pasa, cuando releo algo que escribí, que lo leo como si lo hubiera escrito otra persona y me pregunto sin querer, ¿por qué habrá puesto esto? ¿Y por qué no habrá puesto esto otro? Si esto me lo pregunto con los libros escritos hace poco tiempo, ¿qué preguntas no me haré con un libro que está escrito por un niño en el que ya me cuesta trabajo reconocerme? Pero lo malo no es eso, lo malo es que haya lectores que me pidan a mí las cuentas que tendrían que pedirle al niño aquel y que uno de esos lectores sea yo mismo. Un niño que describe el mundo que le rodea no es ciertamente un historiador. Hace muchos años, el psicólogo von Uexküll publicó unos estudios muy interesantes sobre la percepción de la realidad por los seres animados, y esa percepción es distinta según se trate de un adulto, de un niño o de un animal doméstico. Cada cual selecciona y jerarquiza lo que ve y para cada uno tiene cada cosa un tamaño distinto. Lo que para uno está en primer plano, para otro queda en un rincón o se pierde en el fondo, o viceversa. Lo que para este es nítido, para aquel es borroso, y lo que para este es importante, para el de más allá
carece de significación. A muchos les pasa que al volver de mayores a los lugares en los que transcurrió su niñez, les sorprende lo pequeño que todo se les queda. Es como si el mundo se hubiera encogido. Si a mis hijas le pasó eso con la plaza de San Pedro de Roma, ¿no me iba a pasar a mí lo mismo con la quebrada de Zufre? Tanto ellas como yo salimos de esos dos lugares cuando éramos niños y volvimos de adolescentes. Pero no es de la adolescencia de lo que se trata aquí, sino de la niñez. Y en la niñez siempre hay mucha inconsciencia y algo de crueldad. Tanto el niño como el hombre selecciona de la realidad no solo lo que ve, sino lo que oye, y tira la piedra antes de pensarlo dos veces. En realidad es en la infancia cuando se escogen los instrumentos que se emplean en la edad adulta, y yo, en el retrato de mis seres queridos, pues no hay un solo personaje en este libro que no lo sea, he utilizado sin pensarlo demasiado las técnicas que puso en mi mano el terrible niño aquel que fui. El niño aquel sabía por instinto lo mismo que el hombre este sabe por experiencia, que hay personajes a los que solo se les devuelve a la vida retratándolos al aguafuerte. Y el aguafuerte hace verdaderos estragos en la leyenda dorada que cada familia tiene de sí misma. A mí, ya digo, ese procedimiento de incisión, esa incisividad ácida, me deja en lo hondo un cierto escozor, pues veo en frío que con algún personaje muy próximo a mí se me ha ido la mano. Y se me ha ido por limitarme a recoger descripciones y escenas hechas por otras personas que al personaje lo veían con ojos muy distintos de los míos. Hay detalles en los que yo, como niño, nunca me hubiera fijado, pero que al oírselos a otros me parecieron que tenían gracia y al personaje le conferían la máxima verosimilitud. Decía Camões que el amor da palos de ciego, y esos palos del amor, quien lo probó lo sabe, duelen a veces tanto más al que los da como al que los recibe. Tengo por otra parte visto y comprobado que son muy pocos los lectores que a uno lo entienden al derecho o a derechas, pero a la vez reconozco que muchas veces la culpa no es de ellos, sino mía. No estoy muy conforme con ese lugar común de que el sentido común es el menos común de todos los sentidos. El menos común de todos los sentidos es el sentido del humor. Y es un error creer que a los demás tenga que hacerles gracia lo mismo que nosotros encontramos gracioso. Antes de meterme a hablar de lo que recuerdo de los demás, he querido decir cuánto recuerdo de mí mismo. Y mi relato, tanto en lo que a mí se refiere como en lo que se refiere a los demás, tiene numerosas lagunas. Yo, repito, nunca pretendí escribir un libro de historia, por más que la historia como fondo dramático no falta en mi relato. Y desde luego la historia de las personas de las que hablo la conocen mejor que yo sus propios familiares. En un momento del libro vengo a decir que mi niñez es el cuento de nunca acabar. Una niñez que no hace más que tirarme de la manga y recordarme cosas que daba por olvidadas. Hace unos años, en todo caso después de escrito este libro, paraba yo en Ginebra, en casa de unos amigos, y entre los libros de mi cuarto estaban las memorias de Elias Canetti. Leí las primeras páginas y no volvería sobre ellas hasta que camino de Viena las encontré en un baratillo de Zúrich. Mi primer rato libre en Viena lo dediqué al Museo de Pintura, pues quería volver a ver el cuadro de Bruegel que el editor utilizó para la portada de mi libro. Cuenta Canetti que a los 19 años vio en Viena los cuadros de Bruegel y que tuvo la impresión, al evocar un incendio junto a su casa y las figuritas de los ladrones que se llevaban lo que podían, de que esos cuadros llevaban 15 años esperándolo. Pero hay más, y es que también cuenta que siendo muy pequeñito agarró un hacha y salió corriendo detrás de una prima suya gritando en español sefardí: «Agora vou matar a Laurica, agora vou matar a Laurica». Los gritos de terror de Laurica fueron los mismos de la Lolilla cuando yo la quise matar con un clavo gitano. Sefarad es Sefarad en Zufre y en Rutschuk.
Y ha sido Canetti el que me recuerda que yo también tuve un par de rompecabezas geográficos, que eran de mi madre, procedían de la calle Betis, y uno de ellos debía de ser idéntico al de Canetti, porque era el de Europa, una Europa anterior a la Primera Guerra Mundial, en la que una de las piezas era el Imperio Austrohúngaro y Bulgaria se aplastaba entre Rumanía y la Turquía europea. Cada país estaba recortado en madera y de haberme puesto, no sé si también hubiese recompuesto Europa a ciegas. El otro mapa era el de España, Portugal inclusive, y en él faltaba una pieza, las provincias vascongadas. Esa mella en mi mapa es uno de los pocos recuerdos tristes que tengo de mi niñez. Entre la conclusión de este libro y su publicación me dio un tiempo razonable, unos 3 años, en los que evacué 2 o 3 gestiones infructuosas, pero los 2 siguientes, a saber, Las máscaras furtivas, del que ya hablé, y Mano en candela, del que voy a hablar, tardaron en salir nada más y nada menos que 10 años, que se dice muy pronto. Mano en candela es un libro de difícil clasificación. Por un lado es historia literaria y política de los años en que me tocó vivir de algún modo, esmaltada de semblanzas de personajes importantes, unos con nombres propios, otros con meras iniciales y otros con nombres supuestos. El hilo conductor son 2 parejas, una de hombre y mujer, novios sempiternos, y otra de 2 hermanas unidas en el infortunio, y esto basta y sobra para enmarcar la obra en el género narrativo. Aunque garantizo que se lee como una novela, no me atrevo a incluirla en el género porque nada de lo que en ella se cuenta, por muy novelesco que parezca, se aparta un ápice de la realidad. Cuando estaba ya a punto de salir, escribí para la solapa algo que no llegó a tiempo y decía lo siguiente: no es raro que en esta vida la realidad supere la ficción, y por eso es entre la ficción y la realidad por donde discurre el presente relato, donde todos los personajes son reales, aunque unos salgan con su nombre propio y otros con nombres fingidos, cuando no enmascarados en misteriosas iniciales. El hilo conductor es el idilio otoñal de 2 seres extraordinarios que se encuentran después de atravesados sin conocerse unos años terribles y apasionantes en los que el azar los puso de un modo u otro en algunas de las conflictivas encrucijadas de la reciente historia española, esa historia que hoy cuentan al revés los libros de texto escolares, los medios de manipulación de masas y los autores de libros de encargo o de diseño. Mano en candela es, pues, tal libro de historia como de ficción o de recuerdos, pero más que de historia cabe hablar de intrahistoria, esos sucesos menudos de la vida real que a veces explican la historia mejor que las grandes síntesis, las frases grandilocuentes y los tópicos mezquinos. Debajo de cada epopeya hay un drama humano, muchos dramas humanos, y en los momentos más dramáticos hay pasos de comedia que hacen llevaderas las tragedias más fatales. No faltan epopeyas aquí de personajes conocidos sobre los que se proyecta una luz poco habitual y a los que, de modo también poco convencional, se rinde homenaje. Unos están observados de primera mano, otros pasados por un tamiz de referencias contrastadas y todos rescatados con humor, con buen humor, pues para una literatura y una historia dignas de ese nombre. La providencia quiso que la salida de esta obra coincidiera con los fastos con que el país oficial celebraba el centenario de uno de sus principales personajes, encubierto en mi relato bajo el nombre de Misericordia, de galdosiana memoria. Mucho se escribió sobre esta persona en este año, pero pocos quedaban ya en condiciones de dar de ella un testimonio directo y humano, y yo era uno de ellos. La mayor parte de los ditirambos más o menos oficiales fueron sublimes ejercicios de pedantería,
cuando no de oportunismo, como el de un conocido animal político que decía tener sus obras en la mesilla de noche. Yo traté de dar una idea, entre bromas y veras, de cómo vivía y cómo pensaba, y tuve la satisfacción de que el familiar que más veló y se desveló por ella y por su hermana aprobara mi esfuerzo. 11 años. 11 años tardaría en salir la siguiente novela, penúltima hasta la fecha, que me sacaría pretextos. 11 años entre la fecha en que la puse a punto de publicación y la fecha en que efectivamente fue publicada. Lo mejor que puedo hacer es leer lo que escribí para la solapa, que esta vez sí que llegó a tiempo. El Piojo Rojo tenía que haber salido en 1993, año en que le puse punto final. Después de algún que otro pinchazo en hueso, se me brindó el primer premio con el que una prestigiosa editorial iniciaba una colección de relatos de humor. Firmé el contrato, cobré el anticipo y llegué a corregir segundas pruebas. El premio que creía tener en la punta de los dedos fue a parar a un artista de cine. Y a partir de entonces fueron pasando cosas raras, hasta que se me citó en la editorial, donde poco menos que se me trató de delincuente y fui conminado a escribirles otra novela distinta. Por fortuna, logré recuperar el cuerpo del delito, con el que probé suerte en vano hasta que un amigo, el poeta José Mateos, lo mandó a pretextos. Conservo copia de la carta fechada en julio de 1993 en Viena, en la que anunciaba la editorial que volaría a Madrid desde Praga para recoger el premio aquel que por fin no alcancé. Y conservo el texto que escribí para la solapa y que ahora reproduzco. Hace 25 años, 1968, las fuerzas progresistas de Occidente, con las masas encefálicas a la cabeza, acometían la descomunal empresa de invertir los valores vigentes y el orden establecido para implantar un orden nuevo. Sin esa lucha y ese empeño no existiría el Piojo Rojo, que no es más que la crónica novelada de aquellos años. Continuación, en cierto modo, de La luz de Estoril, el Piojo Rojo no es más que la actualización de una lucha contra un mismo adversario. Las condiciones en que se desarrollaba esa lucha imponían la clandestinidad y la ficción, y nada hay tan novelístico como lo clandestino y lo ficticio. Para empezar, todo conspirador cambia de nombre y se inventa una biografía, cuando no una hoja de servicios, de suerte que el novelista se encuentra hecha la mitad de su tarea. Averiguar el nombre verdadero debajo de un nombre de guerra, la mediocre realidad disimulada en una leyenda áurea, las situaciones cómicas a que se reducen proezas legendarias, las últimas o íntimas motivaciones de actitudes grandilocuentes, siempre fue una tentación para cualquier aficionado a la amena literatura que además viera la vida bajo el prisma del humor. También las ideologías tienen su lado humorístico, un humorismo que no se agota en un género como la novela, sino que, como en el caso presente, lo desborda para invadir otro género, el teatral, en un par de juguetes cómicos que se insertan como entremeses entre los platos fuertes de los capítulos. Parte de la acción transcurre en España, pero mal podría ser un fresco de una época si la acción no pasara también por ciudades extranjeras de los dos mundos que entonces se enfrentaban. No es cosa de contar aquí el argumento del Piojo Rojo, baste decir que es una evocación de aquellos tiempos en que fumarse un porro era un acto político. Esta novela fue presentada en varias ocasiones. Hice incluso una correría por el noroeste de la península y hablé de ella en Gijón, en León y en El Ferrol, en cuyo Ateneo fui presentado en portugués macarrónico. Oigamos lo que dije en tan altas ocasiones. En alguna ocasión he llegado a autodefinirme como un novelista inexistente. No es que mi existencia sea tan llamativa en los otros géneros literarios que cultivo,
Y el hecho es que a estas alturas de mi vida me veo reducido a que se me tenga todo lo más por una curiosidad literaria. La verdad es que no aspiro a mucho más y que es posible que en mi ya larga vida artística haya cosechado más laureles de los que merezco. Lo que no deja de ser molesto es el esfuerzo que en el último cuarto de siglo me cuesta publicar unos libros que prácticamente caen en el vacío. Es posible que el quid esté en que estoy en desacuerdo con mi tiempo histórico, como ya se me dijo una vez en Italia. Lo que es seguro es que no estoy en sintonía con el orden político-cultural establecido. Vaya por delante que yo no me quejo, sino que me explico. Las cosas son lo que son y no van a cambiar porque yo lo diga. Hasta 1975 nada me había hecho suponer que no iba a tener lo que se llama una carrera literaria normal. No tardaría en salir de mi error. Mi primer gran desengaño me lo llevé con El mito de Doñana, obra de parto difícil y difusión cuasi clandestina. De entonces acá he publicado 2 docenas de libros que han tenido bastante menos eco que los 9, entre poesía y novela, que publiqué hasta esa fecha. De esos 24 libros, 9 pueden encuadrarse en el género narrativo, pues 5 son relatos y 4 memorias. Y si nos limitamos a los aparecidos en la editorial Pretextos, que es la que ahora publica El Piojo Rojo, se puede fácilmente comprobar que entre la conclusión del texto y su aparición en letra impresa suele transcurrir un promedio de 10 años. Esos 10 años no son de reposo en un cajón, sino que han sido años de tumbos y vuelcos entre agentes editoriales, concursos y censores oficiosos. Los individuos e individuas que rechazaran esos libros míos no van a tener en la historia de la literatura más nombre que el que yo les dé si los menciono, así que mejor callar sus nombres. La terminación, bueno, un nombre que no puedo callar porque tiene un peso específico propio, por su volumen, es de doña Carmen Balcells, que me dio calabazas y cuyos favores no me fue dado compartir con otros plumíferos más afortunados. La terminación del Piojo Rojo, como puede verse, está fechada en Viena en agosto de 1993. Como puede verse también, su aparición lo está en Valencia en mayo de 2004. El lector curioso entenderá enseguida cómo es que han podido transcurrir casi 11 años de censura en pleno régimen de tolerancia y convivencia, con los que creo superar la marca de los autores censurados por un régimen autoritario como el anterior, a raíz nada menos que de una cruenta guerra civil. Y es que El Piojo Rojo es, aparte de un relato de humor, el cuadro clínico de una epidemia ideológica endémica en las masas encefálicas. Era pues perfectamente lógico que los comisarios culturales, los intelectuales orgánicos, los lectores de las editoriales comerciales, los fabricantes de los gustos de las masas y los manipuladores de eso que llaman la opinión pública se dieran por aludidos al examinar mi original, y esta suposición no tiene nada de descabellada, pues hace años, cuando publiqué en Italia La Linterna Mágica, una crítica literaria a la que tenía por amiga me dijo que se había sentido agredida al leer mi novela. Es curioso que los intelectuales, de cuyo montón no me excluyo, nos creamos con derecho a criticar a todo el mundo y en cambio no admitamos que se nos haga la menor crítica. He dicho en más de una ocasión que toda mi obra, a partir de algunos poemas de palabra en palabra y de la novela La Rueda de Fuego, es una reacción contra lo que llamo el espíritu inmundo del 68. Contra lo que pudiera parecer en un primer momento, el Mayo francés no fracasó, sino que a la larga impondría su inversión de valores en Occidente, en la Europa occidental sobre todo, mientras en cambio retrocedía en su país de origen, los Estados Unidos. Los protagonistas de aquellas algaradas serían con el tiempo la clase política de Occidente, encargada de gestionar e imponer lo que daría en llamarse el pensamiento único. Mi rebelión constante contra ese pensamiento único es la explicación de mis fracasos literarios, pero como no escarmiento, aquí está El Piojo Rojo como un acto más de rebelión.
Por fortuna no estoy solo y cada día que pasa compruebo que va más el número de mis amigos, empezando por los que han publicado este libro y terminando por los que me invitan a presentarlo. Entre unos y otros no tengo más remedio que mencionar a muchos jóvenes en los que la pésima educación recibida no ha conseguido erradicar cierto buen gusto y que me distinguen con su afición, bien que matizada con las reservas propias de la corrección política, sin la que hoy en día nadie puede comerse una rosca. No voy a repetir aquí lo que digo en la solapa de la obra ni a contar el argumento del relato, en el que por la vía del humor y de la compasión se rastrean las peripecias de personajes de muy diversa condición y se abordan temas que siguen teniendo la más viva actualidad. Uno de ellos es el arte flamenco, sobre el que polemizarían en septiembre de 2004 los reyezuelos de algunas taifas de nuestro estado de los bantustanes. Otro de ellos es el teatro aplicado a la transformación de la sociedad, un teatro que, como se ha visto recientemente, tiene que echarse con pancartas a la calle en busca del público que no encuentra en las salas vacías. En la segunda mitad del decenio de 1960 deambuló por Europa la troupe norteamericana del Living Theatre, que hacía suyas las propuestas del teatro de la crueldad de Antonino Artaud. En unos tiempos de decadencia del arte dramático como lo que nos toca vivir, no deja de ser llamativo el éxito más que apoteósico, apocalíptico, que este tipo de teatro alcanzó en marzo de 2004 en la madrileña Estación de Atocha. De la antología poética que siguió a tan cruento espectáculo, debo decir que fui yo el único poeta que tenía escritos sus versos desde mucho antes de que se produjera el drama. Algo de eso pasa, a mi juicio, con El Piojo Rojo, obra que no ha perdido actualidad a lo largo de la larga decena de años en que la actual censura ha venido impidiendo su publicación. El eminente historiador e hispanista vergonzante don Raimundo Carr, de la Universidad de Oxford, a cuyos pechos se ha criado toda esa lechada de cronistas áulicos de la democracia empeñados en reescribir retroactivamente la historia de España, ha llegado a sostener que una de sus principales fuentes para el estudio de esa historia es la novela, pero no una novela cualquiera, sino la novela de Delibes y de Umbral. Si donde dice Delibes y Umbral hubiera dicho Galdós y Baroja, yo no dudaría en darle la razón, pues el hecho es que don Benito y don Pío me parecen más de fiar que todos los discípulos de don Raimundo. Ahora, el que quiera averiguar el sentido de lo ocurrido en nuestra patria, entre el ocaso del régimen anterior y el orto del actual, tal vez no le vendría mal asomarse a las páginas de El Piojo Rojo, que no por ser un libro de humor deja de ser un libro de historia. En ese mismo año de 2004 se me reeditó una novela por la que siempre tuve cierta debilidad, pero entre 2000 y 2003 me reeditaron varias, a saber, El Rey Mago y su elefante, El Mono Azul 2 veces, La Operación Marabú y La Rueda de Fuego. La de 2004 pertenece a mi primera época, como las tres últimas que acabo de mencionar, y se llama La Linterna Mágica. La primera edición de La Linterna Mágica data de 1971 y su versión italiana, aparecida en Milán al año siguiente, lleva un prólogo con el que yo pensaba poner fin a esta segunda fase de mi vida novelesca. Vamos a ver. Hace una docena de años, o sea, esto está escrito en octubre de 1972 en Roma, solían enviarme de La Habana una revista titulada Casa de las Américas, en la que incluso llegué a colaborar. En el número 4 de enero-febrero de 1961 apareció un escalofriante relato que me dejó aterrado. De su autor solo se daba el nombre, Calvert Casey, y en realidad no hacían falta más datos, pues pocas veces he leído una obra de imaginación que dentro de una gran altura artística chorrease de aquel modo sangre de autor. De aquel relato sangriento se traslucía que su autor debía de ser un neoyorquino vencido por la vida y por los años, subyugado por el espíritu del mal, que acudía a la joven revolución tropical en busca del sol
de la juventud y de la vida. Unos 5 o 6 años más tarde conocí personalmente a Calvert Casey, que pese a ese nombre y haber nacido en Baltimore, no era gringo, sino cubano. Había salido de Cuba invitado por sus editores húngaros y polacos y ahora llegaba a Ginebra, procedente de Budapest y de Varsovia, a ganarse la vida con el mismo trabajo que hacía en Nueva York antes de la Revolución Cubana. Me pareció más joven de cuerpo y de alma que la triste contrafigura que de modo tan implacable se había dejado en El Regreso, que es el relato antedicho. Y di en pensar que tal vez El Regreso había sido para él lo que El Espejo para el estudiante de Praga, lo que El Retrato para Dorian Gray. En el Calvert Casey que yo conocía ahora, no reconocía al Calvert Casey del Regreso. Simpatizamos de tal modo que fuimos como antiguos condiscípulos que se encontraran al cabo de los años. Y algo de eso había, porque al evocar nuestras adolescencias respectivas, vimos que él en La Habana y yo en Sevilla habíamos leído y amado los mismos autores en los mismos libros de estudio. Nos reconocimos en la literatura española, en la lengua castellana, nuestra verdadera madre patria, la mía y la de él. Y más de una vez comentamos juntos aquel estremecedor pasaje de Ganivet, cuando siendo cónsul de España en Riga, tuvo que acudir al lecho de muerte de un marinero centroamericano de origen portugués que no quería morirse sin hablar antes español con un compatriota, es decir, con una persona de habla española. Otros escritos de Calvert Casey, sobre todo El Paseo y Los Visitantes, estrecharon este acercamiento espiritual, pues me parecían más próximos que El Regreso al Calvert que yo conocía ahora. Ya no era el ser en ruinas, marginado y vencido, sino el adolescente puro y atónito ante el misterio de la vida y ante el misterio de la muerte. Y junto a esa pureza de alma estaba la pureza de su castellano. A Calvert Casey Ginebra se le caía encima y no tardó en avecindarse en Roma. Aquí debió de conocer momentos de felicidad, como indudablemente los conoció en la India, donde coincidimos. Pero los tiempos que corrían no eran ciertamente idílicos, sobre todo para él. El mal empezaba a ponerse de moda y él, que tan escarmentado estaba de tantos espejismos políticos y morales, no supo escapar a los peores de todos. Dio en avergonzarse de la sobria pureza de su estilo, cedió a la tentación cosmopolita de la destrucción del lenguaje, y como era tan auténtico, como no era de los que nadan y guardan la ropa, al destruir su lenguaje se puso a destruir su alma. Cuando en Ginebra recibió la noticia decisiva de la muerte de su madre, era ya bien poco lo que le quedaba por destruir. Un mes más tarde se daba la muerte en Roma. Él, que era algo santero y espiritista, debía de creer en un más allá donde su madre lo esperaba. Más acá quedaban las obras de Wilhelm Reich, las pastillas de somnífero, cosas mezquinas, sórdidas, de importancia ya muy secundaria. A su entierro fuimos sus amigos de la FAO y 3 personas del mundo literario romano: su traductora Lucrezia Cipriani Panunzio, Angela Bianchini y Giambattista Vicari, que le dedicarían sendas necrologías en La Stampa e El Café. Sobre el silencio de la mayoría de sus compatriotas y amigos literarios guardemos un piadoso silencio. Solo lo rompieron, que yo sepa, un grupo de poetas exiliados en Miami que le dedicaron un homenaje en el Alacrán Azul. Concepción Alzola en la revista Exilio de Nueva York. Su traductor húngaro János Beñe en la mejor revista de Budapest. También le dedicó un largo, hondo y conmovido ensayo en Ínsula de Madrid su amigo de pocas semanas, Vicente Molina Foix. Yo viví su muerte tan de cerca que durante muchos meses no tuve palabras para hablar de ella. Durante mucho tiempo todo lo que me relacionara con él traía a la memoria aquella siniestra semana de trámites macabros, y esto me paralizaba y enmudecía. Cuando por fin rompí el maleficio fue para escribir una novela, una parábola moral de la vida verosímil de Calvert Casey, un exorcismo de los demonios que se lo habían llevado, una epopeya del combate a muerte que en el escenario grotesco de la cultura underground habían librado el mal y el bien, la sombra y el cuerpo, el instinto y el espíritu,
el Calvert del regreso y el Calvert de los visitantes. No hay que decir que tanto en la ficción como en la realidad fue el primero el que quedó encima. Por eso, a los que me reprochen la linterna mágica, yo les pido que se lean El regreso, que la ferocidad y el desamor que hay en uno y en otro relato, en el de Calvert, estaban dirigidos contra sí mismo, en el mío, contra toda esta estúpida mitología de nuestro tiempo que precipitó su perdición. En esta diatriba contra los mitos de la contracultura era inevitable llevarse por delante los mitos políticos, que siendo los más groseros, son los más sagrados para el orden cultural establecido. A eso quiero achacar el escaso eco que los medios literarios de habla española, tanto en el metropolitano como en el colonial, despertó el llamamiento que al salir la linterna mágica hice a favor de la breve y espléndida obra de Calvert Casing. Ojalá que en Italia, donde Einaudi publicó sus relatos, no pase ahora lo mismo. Ojalá también que todo lo dicho sirva para hacer ver que la linterna mágica es algo más hondo y más duradero que una sátira política, pues en una sátira no hay personajes sino caricaturas, y esa no ha sido ciertamente mi intención al escribir esta elegía, esta guía de perplejos, este escarnio de imbéciles, este manual de espejismos, este camino de perfección y de perdición. Nadie que tenga ojos para ver y oídos para oír puede acusarme de caricaturizar una época en la que un Kafka y un Orwell se han convertido en cronistas de la realidad más vulgar. ¿Cómo es posible caricaturizar a una época que ya se ha caricaturizado a sí misma? ¿Es que nadie se da cuenta de cómo nos disfrazamos el cuerpo y el alma para salir a la calle? ¿Qué caricatura, qué esperpento, qué deformación fantástica cabe en un medio ambiente en que todo es fantamoda, fantacultura, fantapolítica, fantamoral, fantarreligión y que no queda más fantaciencia que el socialismo científico? Creo que fue Hermann Hesse el que dijo que Kafka era el sismógrafo de nuestro tiempo. Yo no aspiro a tanto, pero sí creo que esta novela mía es el sismograma de una civilización subterránea. Y las cavernas y las cimas de esa infracivilización yo las he querido iluminar haciendo pasar por ellas a un ángel de luz con un tridente de fuego, a la contrafigura de Calvert Casing. La loca de Chillán hace el número 10, ya termino pronto. La loca de Chillán hace el número 10 de mis novelas propiamente dichas y el 14 o el 15, según se mire, de mis libros de narración. Pues como tales hay que conceptuar El rey mago y su elefante, Memorias de niñez, El torero y las luces, Memorias taurinas, La era de Mairena, Memorias flamencas, La cruz de Don Juan, Memorias políticas, y aparte algunos relatos juveniles, Mano en candela, que a mi juicio tiene de novela tanto como el libro de memorias. Con este último relato acaso tenga cierto parentesco La loca de Chillán, aunque solo sea por la presencia en él de personajes reales con sus nombres verdaderos junto a los protagonistas principales, personajes enteramente de ficción, por más que muchos de sus rasgos estén tomados de la realidad. Si algo caracteriza a relatos de este jaez es la combinación de la realidad con la imaginación, llevada hasta un extremo en que no es fácil ni siquiera para el autor distinguir lo imaginado de lo realmente sucedido. Eso es justamente lo que nos ocurre a la mayoría de los mortales con lo que se sueña y lo que se recuerda. El escenario en que mis ficciones se desarrollan es el mundo en el que me ha tocado vivir, del que creo dar, sin más recursos que sueños y recuerdos, un testimonio más verosímil del que daría limitándome a consultar archivos y hemerotecas. Ya sé que a veces es la historia más novelesca que la ficción, pero hoy que tanta historia-ficción se escribe, bueno será tomar distancias de ese género tan nefando, dando a la historia por sabida y poniendo en escena unos personajes que entre bromas y veras encarnan los modos de pensar y de comportarse propios de una época. El ser humano es muy complejo y el arte del novelista está en tomarlo en su integridad, con sus luces y sus sombras, y lo mismo cabe decir de las situaciones en las que lo pone el destino. No hay por otra parte que extrañarse de que el autor se asome en persona a alguna de las páginas del relato. Es un homenaje a Alfred Hitchcock, uno de mis personajes preferidos. La loca de Chillán es, junto a Los consulados del más allá, El mono azul y La luz de Estoril, una de las novelas mías que menos ha tardado en encontrar editor.
Con estas y con todas las demás comparte, aunque está mal que yo lo diga, la virtud de la amenidad. Yo siempre digo, parodiando la célebre frase que Ortega le robó a Montaigne, al señor de la montaña, como le llamaba a Quevedo, que la amenidad es la cortesía del novelista. Mi última novela hasta la fecha es Caza Mayor. Caza Mayor la escribí en 1 año y tardé 2 años, 2 en ver la impresa, gracias a Abelardo Linares. La diferencia de Caza Mayor con las máscaras furtivas es que, siendo como es una historia de agentes secretos, la de las máscaras son imaginarios, más o menos, y los de Caza Mayor son reales. Esos personajes reales se mezclan con otros más o menos imaginarios. Yo no sé si esto es bueno o malo, lo que sé es que eso es lo que me divierte escribiendo, cuando escribo. Mis personajes tendrán todos los defectos del mundo, pero no se dividen en buenos y en malos. Y aquí menos que nunca tratan de aparecer como héroes o como mártires. Tampoco es que sean antihéroes, pero tampoco pretenden ser ejemplares, sino que humildemente se hacen preguntas, abrigan dudas y dejan que el azar o la providencia despeje sus incógnitas. Muchos de ellos, tanto los reales como los imaginarios, han dejado testimonio escrito de sus peripecias e incluso memorias, biografías o entrevistas, pero raro es el que haya hecho una confesión general. En realidad, todo el que se confiesa a medias, como González Ruano, porque nadie se ve como es, sino como cree ser. Tampoco el que escribe sobre ellos los capta en su integridad, pero al menos da una imagen distinta o aporta una tesela al mosaico de su epopeya. Caza Mayor es, por así decir, un relato entre paréntesis, un paréntesis que se abre en Jerez de la Frontera y se cierra en Doñana en el año de gracia de 1927, antes de que la máquina del tiempo proyectara el gran documental del siglo XX, que esto es lo que es en realidad Caza Mayor. Y con esto ya los dejo a ustedes en paz. Muchas gracias, Guillermo. Muchas gracias, Quirino, por esa confesión a medias, en la que has radiografiado también tu época y has traído aquí una galería de personajes con los que has tenido relación y que nos da envidia, ¿no?, por utilizar otra de las palabras de tu conferencia. Quiero invitar al público a que le haga a Quirino Duque alguna pregunta, si queréis. ¿Hago yo? Ah, mira, vale. Sí. Bueno, hay muchas cuestiones que me voy a centrar en una. Sí. Muchas gracias por la exposición tan clara y tan motivadora. La verdad que me llama la atención porque me acerca su exposición al entresijo del submundo de la profesión del escritor, que intervienen a partir de, bueno, no solamente el escritor, sino también las editoriales, las librerías, todo el entresijo que va alrededor de la publicación, ¿no? Entonces, actualmente se está dando como un salto parecido a lo sináptico, ¿no?, de una neurona a otra, que es la editorial en Internet. Recuerdo Amazon, por ejemplo, como una posible editorial virtual o que se cuelga, ¿no? Se puede hacer algoritmismo, ¿no?, en esa línea de algoritmismo. La autoedición. Sí, la autoedición, pero en Internet. Sí. Y yo quería, bueno, pues plantearle eso, porque no es su opinión al respecto. Yo no creo demasiado en eso. En primer lugar, porque a mí, yo utilizo Internet porque hoy día es imprescindible trabajar con Internet, o de escribir un artículo, inmediatamente mandarlo al periódico que sea, o, en fin, corregir sobre la marcha. En fin, las facilidades técnicas son extraordinarias. Ahora, yo de ahí no paso. A mí, por ejemplo, me cuesta mucho trabajo leer un libro en Internet. Yo no he conseguido entusiasmarme ni interesarme por esas libretitas que tienen ahora, que tienen en la enciclopedia, el Museo Británico, la Biblioteca Vaticana, y todo metido en una pastilla, vamos, comprimida. Y claro, a mí cuando me dicen que tal obra mía, que últimamente me hicieron un contrato para llevar a Internet una obra colectiva que hemos hecho entre 3 escritores,
conmemorando el centenario de Menéndez Pelayo. Me parece muy bien que se intenten difundirlo por el medio que sea y tal y cual. Sin embargo, para mí, hay personas que seguramente han perdido el hábito de manejar el libro y lo necesitarán. Yo, es una cosa que no pertenece a mi época, yo tengo ya una edad que ya no puedo hacer muy grandes proyectos, tengo una gran vida profesional por delante, no puede decirse eso, y no sé, a mí no me atrae, es posible que sea útil para la difusión de una obra, incluso de la mía, pero vamos, luego a la hora de la verdad, como nadie paga nada, ni en papel ni en esos medios, o una cantidad ridícula al año, pues yo estoy muy poco interesado, muy poco motivado, eso me motiva muy poco. Sí, pero lo que dice ella puede ir, porque yo también te quería hacer otra pregunta, porque tu exposición también ha tenido momentos muy pesimistas, sobre todo de cara a la gente joven, porque si tú, que llevas publicando 50 años, tardas una media de 10 años en sacar a la luz lo que tienes escrito, la gente joven, ¿dónde publica? ¿Es un sistema, por ejemplo, la autoedición para que la gente tenga 20, 25 años y está empezando? No, hombre, es que en mi época, vamos, yo empecé a publicar a los 20 años, digamos, y entonces pues nos hemos reunido amigos, hemos creado una revista y hemos conseguido una subvención oficial o anunciante o lo que fuera, y por ese procedimiento eso se ha hecho toda la vida de Dios. Pues los jóvenes, pues sí, en fin, yo qué sé, ahora se estudia la carrera de escritor en muchos sitios, se inventó en Estados Unidos y ya se ha trasladado a Europa. Hay talleres continuamente, por ejemplo, el taller que ha tenido José Mateo en Jerez, pues es magnífico, y ha salido gente, y algunos de ellos han publicado ya, pero en papel, ¿no? Y está muy bien. O sea, que siempre existen posibilidades. Ahora, lo virtual, o sea, para mí el libro es esencial. Yo necesito estar rodeado de libros y el libro palparlo, y sobre todo si es una edición bonita, pues mejor, miel sobre hojuelas. Pero no sé, yo ya es que no puedo juzgar porque mi carrera ya está hecha con sus luces y con sus sombras, y es como pedirle, señor, todo el día me opine sobre la imprenta. Bueno, detrás y luego tú. Sí. En la mayoría de sus libros mezcla la historia con la ficción, ¿no? Sí. La mayoría de los personajes son reales, algunos con nombre y otros con seudónimo y demás. ¿Cómo se escribe una novela basada en hechos reales, pero incluyendo una historia que no es real y que no pegue de farsa, ¿no? Bueno, pues es que yo no, es decir, yo no cuento los hechos históricos. Los hechos históricos están ahí como telón de fondo, ¿no? Y dentro de ese telón de fondo del hecho histórico, pues hay unas circunstancias personales de unos personajes que yo invento o que yo he conocido en otra época que no es esa, pero por ejemplo, yo escribí una de las primeras novelas mías son sobre el puerto de Santa María, Venecia, Cádiz, estas cosas así, del siglo XIX además. En fin, yo hago una especie del siglo XIX muy genérico, como telón de fondo, y dentro de ahí pues meto unos personajes que yo he conocido, claro, que por eso tienen verosimilitud y por eso tienen cierta gracia, porque son cosas actuales que yo, sin embargo, yo sitúo en ese contexto histórico. Pero vamos, no es porque yo trate de explicar los sucesos históricos. Si cuento alguna cosa histórica lo hago escuetamente en pocos párrafos para enmarcar el relato. Pero vamos, yo es decir, yo he distinguido ahí entre la ficción, la historia o la novela histórica. Una novela histórica, por ejemplo, Guerra y Paz. Están los personajes, pero al mismo tiempo no se está contando la historia como no fue, sino al fin, tú sabes lo que es la campaña de Rusia, lo que fue Kutuzov, lo que fue Napoleón, pero vamos, pero que sigue siendo una novela que también es los episodios de Galdós. Hay que se cuenta. Él además es historiador, Galdós, porque
Cantó investiga muchísimo y detalla muchísimo la historia del siglo XIX, pero sin embargo lo importante son también los personajes que se mueven por allí y algunos de ellos que tienen una fuerza extraordinaria. No sé si me he explicado. Una última Sí. pregunta. Entre la poesía y la prosa, ¿con qué se quedaría más? No, yo siempre digo que hay temas, según los temas que uno trata, hay temas para los cuales me viene estrecho el cauce del verso. Y entonces de ahí, o sea, yo empecé como poeta lírico, o sea, yo lo primero que he escrito en esta vida ha sido poesía, y los dos primeros libros que publiqué eran de poesía. Y luego ya pues me propuse, tenía una gran afición a la narrativa, porque me gustaba mucho leer cierta literatura, digamos, cosmopolita, y me empeñé en escribir novelas. Me ha salido, no, será una novela muy peculiar, novela muy atípica, muy anómala, muy aberrante, lo que sea, pero en fin, es un caso de afición, ni siquiera de profesión, porque no me he ganado la vida con ello. Sí. Bueno, a mí me llama mucho la atención que por un lado se hablaba, bueno, de esta novela, de la linterna mágica como un sismograma, y de un sismograma de una contracultura subterránea, pero más o menos Sí. Y bueno, a mí esto me recuerda a la literatura como síntoma, la literatura como sintomática, ¿no? Como una reflexión de lo que está ocurriendo en la sociedad del momento. ¿No? Sí. Pero por otro lado, usted también hablaba de infraliteratura. Sí. Y de la literatura como una búsqueda de la verdad en lugar de como una fuerza transformadora. Y quería que me comentara si podía, así, si puede, claro, por supuesto, de si esta búsqueda de la verdad a través de la literatura realmente no tiene un poder transformador también. Pues no lo sé, depende del eco que suscite en la persona que lee, y en que llegue la intención de todo el mundo que tiene una intención y tiene una postura, una mentalidad, una ideología, y todas esas cosas están ahí. La cuestión es saberla, utilizar bien el vehículo de transmisión. Lo que ocurre es que generalmente llevamos transformar la realidad a destruir la realidad, sino tenemos a todos los grandes cataclismos que ha habido en la historia de nuestra época tendientes a la transformación, todos han sido desembocados en grandes catástrofes, grandes guerras, grandes revoluciones, la cosa más destructora que ha habido. Por eso, en fin, yo creo que la misión del escritor, sobre todo, no se está dando un hombre de acción. Si uno fuera un hombre político, algo de eso, pues sí, hay gente, hombres políticos que escriben novelas y escriben sus proyectos de esto, en fin, sus proyectos políticos, pero vamos, lo que trato es de comprender el mundo que me rodea. Es decir, yo lo tomo como es. Además, yo explico una situación de hecho. Y además, otra cosa que yo quiero insistir es que yo no me lamento, no me quejo de mi situación. Vamos, yo personalmente no me puedo quejar en absoluto. Yo he escrito con absoluta libertad en cuanto no he estado supeditado a nadie. He tenido mis problemas con la censura, porque es lógico que chocara con opiniones distintas, tanto en el régimen anterior como en el régimen actual, y mucho más en el régimen actual, porque esa censura es más extensa y difusa, y sobre todo la peor censura es la que no quiere decir su nombre. Porque antes había un negociado que censuraban algo, entonces se podía recurrir. Se discutía incluso muchas veces, cuando yo sacaba una revista, yo he tenido discusiones con el delegado de Información y Turismo y tal y cual, incluso. Pero en fin, luego acabábamos amistosamente, pues lógico. Pero luego aquí no te dicen nada, sino simplemente pues que, por ejemplo, Cela se queja de que la Catira tardó 4 años en publicarse en España. 4 años, o sea, la mandó, y Juan de Aparicio, que era el entonces director de la que llevaba la censura entonces, pues dijo que no, tal y cual. Entonces la publicó en Argentina. Bueno, 4 años más tarde ya había cesado Juan Aparicio y estaba otro, y amigos de él, y no solamente publicó eso, sino que le pusieron la banda de Isabel la Católica, Cela, que estuvo lampando mucho, intrigando mucho para esas cosas, más que...
todo esto es que se nos cuenta una historia muy extraña, que es como si aquí hubiera... A mí, por ejemplo, me contaban en Estados Unidos, me decían, ay, que el mérito que tenían ustedes en los años 50, sacar una revista, los jóvenes, cuando no... Pero señor, ¿en qué mundo están viviendo? Son personas que están al frente de departamentos de literatura, pero si en los años 50 hay que irse a la hemeroteca y ver la cantidad de revistas que había en Andalucía solamente, en toda España, había la Isla de los Ratones, había Laye, que estaba en Barcelona, había aquí en Málaga estaba Caracola, estaba Aljibe, estaba Cántico, que ya estaba desde los años finales mediados de los 40 funcionando en Córdoba, en Jaén había otra, en Canarias otra que se llamaba Gánigo, en fin, era una proliferación enorme de revistas de poesía en la cual escribía. Las grandes figuras eran siempre Celaya, Otero y esos poetas, además que no eran ciertamente conformistas, sino que eran poetas que todo el mundo sabía cuál era la afiliación que tenía y cuál era y esto estamos hablando del año 50. Y claro, entonces la gente le cuentan una historia que no ha existido. Y eso es lo que yo me pongo, y contra lo que va dirigida gran parte de mi obra, a explicar un poco lo que en la época en que yo he vivido, en que yo me he formado, y tal cual. Yo digamos, hay una divisoria, ¿no?, entre el cambio de un régimen y el otro. Yo he publicado, pues, más o menos lo mismo antes que después. Y soy testigo de las dos épocas, y puedo comparar. Yo creo que una autoridad que me dan los años, no otra cosa. Interpreto a raíz de lo que estamos hablando, Sí. que hay como cierta licencia poética, Sí. narrativa en esa situación de los años 50, Sí. en el grupo que supongo que usted de alguna forma pertenece a esa generación de los narradores, vamos a decir. Parece como que eso era también como una directriz que solo se permitía a los escritores andaluces. No, si esto ¿No era... hay esa misma tendencia o esa misma visión que, por ejemplo, escritores que pertenecían a otra zona de España? No, a otras regiones de España. Por ejemplo, el mismo Cela sí ha tenido, ¿no?, muchos problemas en un primer momento, ¿no?, para... No, Cela nunca ha tenido dificultades. El primer momento Cela se revela con una obra absolutamente genial, que se la dio a leer, que es La familia Pascual Duarte, que eso es envidiable, que yo daría con un dedo de la mano por haberla escrito. Y además él era muy listo, sabía navegar muy bien, tenía amigos en todas partes y hacía y deshacía y él hablaba mucho de compañerismo y tal y cual, pero cuando tenía que tapar a alguien lo tapaba, y cuando tenía que exaltar a quien le convenía lo exaltaba. Cela no es de los que menos pueden quejarse de nada. En fin, si no me quejo yo, que no me puedo comparar con Cela en cuanto a éxito literario y en cuanto a haber vivido la literatura, pues con menos motivos se podía. Y como él, la mayoría de la gente. ¿Qué ocurría, por ejemplo, en aquella época? En que los periódicos sí que había más vigilancia. Es decir, que las cosas que Celaya decía en verso tenían que haberse dicho en la prensa y no se podían decir. Y eran unas válvulas de escape que había, pero en fin, y eso ha existido, pues, desde que yo tengo uso de razón. Si es la Constitución pensa, o sea, que de alguna forma esta situación, esa generación, mientras que estuviera en su ámbito, mientras que no Hombre, no se pasa, mientras no fuera poniendo bombas, poniendo bombas o cometiendo atentados, pues ya está. Tampoco tan asequible al público, ¿verdad? No, pero si es que naturalmente, pues ya se sabe, la poesía llega a un público minoritario. Luego ya cuando vinieron los cantautores, ya cambió la cosa, porque ya se convirtió en una especie de espectáculo de masa, la poesía de ciertos autores en la época, pero entonces ya en la época, bueno, coincidió más o menos con la época de la narraduza, que es cuando irrumpen todos estos Serrat y Raimón y toda esta gente, ya la postrimería del régimen anterior, cuando ya la censura no era lo que había sido en otros tiempos. Pero en fin,
todo eso es anecdótico. La cuestión es que haya habido o no haya habido talento, de que haya... Y cada uno cuenta la feria según la ha ido en ella. Yo cuento cómo me ha ido en la feria de la literatura. Y eso es todo. Lo que he intentado decir, lo que, bueno, más o menos éxito, y otra cosa no puedo alegar. Allí, bueno, luego te paso allí arriba ahí. Sí, usted, por favor, sí. Si la literatura andaluza es distinta de otras regiones de España, ¿es que tiene algo que ver con que el público lector sea distinto? No, yo creo que no. El público lector siempre, a la gente de otras regiones les interesa mucho Andalucía. Andalucía siempre ha interesado mucho porque siempre Andalucía es lo que, digamos, la España exportable siempre ha sido Andalucía. La España que se ha conocido siempre por ahí y que se sigue conociendo, porque el otro, no sé, va a cualquier sitio y te encuentras alusiones a los toros y eso, incluso en países donde oficialmente los toros están prohibidos y todas esas cuestiones. Porque, en fin, es lo andaluz lo distinto, lo que sugiere. Yo no sé si esta Andalucía se la inventaron los viajeros románticos del 19 o, en fin, algo auténtico debe de haber cuando... vamos, pero yo creo que, en fin, que en cuanto a literatura, la literatura, somos parte de la literatura de habla española. Es decir, para mí, yo siempre lo he dicho, a mí me importa muy poco que un señor sea de Murcia, o sea de Catamarca, o sea de Jujuy, o sea de Chicalteirango. La cuestión es que escriba buen castellano, y además un castellano que esa es la virtud, ¿no? Que es lo que enriquece, que sea reflejo del habla popular del sitio de donde procede. Y yo creo que la virtud, si hay en la literatura andaluza, hombre, es que se utilicen cosas captadas del lenguaje y de la sintaxis popular. Yo, por ejemplo, en algunas novelas he utilizado personajes, vamos, que se han desarrollado en las provincias vascongadas, que también en Guipúzcoa o en Bilbao, o parecen hispanoamericanos, según del país que sea. Entonces me preocupo mucho de que esa persona no es que se emplee modismos de su región, sino que emplee la sintaxis de su región. O sea, un vasco no tiene la misma sintaxis que un gallego, ni que un catalán, o sea, claro, te dice, hay novelas, por ejemplo, qué sé yo, que dice que te sacan vasco, te saca y dice, este tío es vasco, este tío es gallego. ¿Por qué lo dice el escritor? Porque la manera de hablar no se nota en absoluto. En cambio, vamos a la lección por ejemplo, de Valle Inclán. Valle Inclán es que, aunque toda su obra está escrita en castellano, se nota perfectamente cuál es la sintaxis gallega, cuáles son las ocurrencias de los gallegos y todas esas cosas en la manera de construir la frase, la manera de seleccionar. Cuando te dicen, por ejemplo, Valle Inclán, corte castellano como una alcaldesa, qué sé yo, eso una aldea de Galicia lo puedes haber oído. Y tu última pregunta y hacemos el descanso entonces. Ya, por último, en la época que cuadramos los narraluces, sí. Había un dicho que quien iba a Roma iba a visitar al Papa y Alberti, ¿no? Sí. Y usted fue uno de los que fue a visitar, no sé si al Papa, pero Alberti sí. No, a mí venían a visitarme, que yo estaba también en Roma. Ajá, quería saber un poco cómo fue la relación con Alberti, un escritor que... Hombre, pues mira, con Alberti siempre fue muy buena, porque yo con Alberti me estaba carteando desde el año 54, 53, 54, porque ya había varios, José Luis Tejada, Montesinos, nos carteábamos con Alberti, nos mandábamos libros y todas esas cosas. Incluso me mandó un libro estando yo en la milicia universitaria en Galicia, cuando publicó creo que fue Los retornos de los vivos lejanos, le di las señas de Galicia, en Pontevedra, donde estaba, y me las mandó allí.
y tenía muy buena relación con él, y en Roma también. Luego ya en Roma hemos tenido nuestros roces, porque ahí cuando vino el caso Padilla yo escribí un artículo en Destino y le pareció mal y se enfadó mucho, pero vamos, nunca hemos roto relaciones, ni algunas veces habrá desilusionado porque esperaba de mí cosas que yo no lo he desilusionado, pero de la estima literaria siempre ha sido. Luego por lo bajo a mí me elogiaba mucho. No se te aprecia, tal y cual. Pero en fin, yo con Alberti he hablado de todo lo divino y lo humano. Y a última hora, pues, la relación era buena, porque al fin y al cabo, que es lo más importante que tiene Alberti, su política o su poesía. ¿Por qué queda Alberti? ¿Qué es lo que importa de Alberti en esta vida, este valle de lágrimas? Pues el poeta tan extraordinario ha sido. Muchas gracias. Bueno, gracias a ti por la pregunta. Hacemos el descanso, llevamos el retraso por la inauguración ahí en el patio, descansamos 20 minutos y tenemos que hay 4 o una cosa así, como de tiempo a cenar.